¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un programa más de En Defensa del Consumidor. La obesidad infantil es un problema vigente en México. Por eso, organizaciones de la sociedad civil han hablado sobre la importancia de regular la publicidad de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas causantes de esta enfermedad. De eso les hablaremos hoy en Defensa del Consumidor. Acompáñenos. Vamos a hablar primero de la nota neta de esta semana. La organización Greenpeace México celebró el reconocimiento que hizo la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre los daños ambientales causados por la construcción del Tren Maya, así como la intención de implementar un plan integral de restauración en la península de Yucatán. En un comunicado, la organización expuso lo siguiente: es un paso en la dirección correcta, pero es fundamental que este proceso incluya el involucramiento de la ciudadanía, comunidades locales y especialistas para garantizar soluciones efectivas y sostenibles. También resaltó la propuesta de decretar el sistema de cenotes de Quintana Roo como reserva de la biosfera. Su protección debe abordar la contaminación, poner un alto al uso intensivo de agrotóxicos en monocultivos en Campeche, así como los desechos de cientos de megagranjas porcícolas en Yucatán. Vamos con el tema central de este programa. Seguramente se han dado cuenta de cómo la publicidad está en todos lados, en la tele, en las redes sociales, en la radio, también cuando salimos en la calle es común ver publicidad. Pero hablemos específicamente de la publicidad que está dirigida a niñas, niños y adolescentes, particularmente de productos ultraprocesados, estos productos chatarras llenos de sellos y advertencias porque contienen sustancias dañinas para la salud. El control de la publicidad en televisión ha presentado avances, sin embargo, todavía hay oposición de la industria para regular los horarios y también el contenido que difunde a través de esta plataforma. En este espacio les hemos hablado de cómo la publicidad de ultraprocesados fomenta la obesidad porque influye en la preferencia y el creciente consumo de estos productos con poco o ningún valor nutricional. La publicidad para niñas, niños y adolescentes es abusiva porque se aprovecha de su mayor vulnerabilidad, su inexperiencia y credulidad. Ya saben ustedes que esta publicidad utiliza personajes, dibujos animados, deportistas, influencers, videojuegos, aplicaciones o colores mucho más llamativos. Otra estrategia de la industria para publicitarse es organizar premios, actividades, concursos o relacionar el consumo de estos productos con valores como la amistad o la unión familiar. Por todo ello, organizaciones civiles, expertos en salud, han llamado a regular más estrictamente la publicidad de alimentos dirigida a menores de edad y así reducir los riesgos para la salud. Desde el 19 de marzo, la Secretaría de Salud, en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, puso a consulta pública el nuevo proyecto de los lineamientos para reglamentar la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas en televisión, cines, internet y otras plataformas digitales. Si se aprueban estos lineamientos, sustituirán a los que ya están publicados desde el 2014. ¿Qué contempla estos nuevos lineamientos? ¿Qué es lo que falta? De eso hablaremos hoy en entrevista con Ana Larrañaga y Chantal Reyes, ambas integrantes del Poder del Consumidor. Bueno, y para hablar más sobre la importancia de regular la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, me da gusto recibir aquí en Defensa del Consumidor a Ana Larrañaga y Chantal Reyes, integrantes del Poder del Consumidor. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Monse. Gracias a las dos. A mí me gustaría empezar preguntándoles cómo es que la publicidad de esta comida chatarra influye en los hábitos de alimentación. Bueno, esa es una muy buena pregunta para abrir el tema porque hay bastante evidencia de los impactos que tiene esta publicidad, no solamente en el reconocimiento que tienen los consumidores y especialmente los más jóvenes de las marcas, sino también tiene un impacto en las peticiones de compra que hacen a
a sus padres o sus cuidadores, en vínculos emocionales que se generan con la marca, que esto es bien importante, porque cuando se utiliza algún personaje o, por ejemplo, algún deportista famoso, algún influencer, alguna celebridad, que ya es admirada o ya es querida por cierta audiencia, pues hay un vínculo también importante que va más allá de solamente el producto que se está anunciando, ¿no? Entonces, tienen ese impacto en el reconocimiento, en la petición de compra, en la preferencia por ciertas marcas, en el consumo, en la lealtad que se desarrolla con cierta marca y bueno, pues con el consumo de esa marca pues vienen las asociaciones con problemas de salud y de hecho pues hay indicaciones que hablan de que hasta el 50% de los padres o madres han referido que sus hijos o hijas les piden un producto que después de haber visto como alguna publicidad, ¿no? Puede ser tanto en la calle como en televisión. Entonces, bueno, pues hay evidencia de cómo sí incrementa las compras y la preferencia por los productos publicitados, ¿no? Y por eso es que organismos internacionales como la UNICEF, la OMS, han dicho que es necesario establecer estas políticas para regular la publicidad, particularmente hacia niñas, niños y adolescentes. ¿O nos pueden hablar? Sí, es correcto. Específicamente cuando se habla de niños, niñas, adolescentes, bueno, y mientras más pequeños son estos niños y niñas, pues hay una parte de su desarrollo cerebral que es normal, que no les permite distinguir cuando un mensaje tiene una intención comercial detrás. Entonces se puede interpretar como que la información que reciben la interpretan como algo real, ¿no? Entonces aquí vienen, pues, por ejemplo, muchos mensajes de, por ejemplo, ciertas marcas de cereales azucarados que lo asocian con jugar algún deporte y brincar más alto, tener más energía. Y eso es un mensaje que las infancias adoptan como un hecho, ¿no? Como algo que es cierto, que si consumes ese cereal vas a jugar más, vas a ser mejor deportista o vas a lo asocian con diversión. Entonces, no hay una capacidad en las mentes de los niños y niñas más chiquitos, más pequeñitos, para identificar que eso no es real y que eso realmente es un mensaje comercial. Entonces, reconociendo esta evidencia, que es evidencia psicológica que se tiene de hace muchos años, ¿no? Que es propia de su etapa de desarrollo cerebral, ¿no? Pues es que organismos como UNICEF pues hacen estas recomendaciones, ¿no? De poner estos blindajes, estas protecciones específicamente a estos grupos. Y en los adolescentes, que pues se piensa pues ya son más grandes, ¿no? Y se piensa erróneamente que entonces ya no son engañados o ya no pueden ser de cierta forma pues víctimas de esta publicidad, pues realmente esa etapa de la vida es una etapa en la que hay una búsqueda de identidad muy fuerte. Las marcas lo saben y entonces mucha de la publicidad que dirigen a adolescentes pues está orientada a reforzar ciertos aspectos identitarios, ¿no? Entonces tampoco son, ni siquiera los adultos somos realmente del todo pues intocables o inmunes a esta publicidad, pues mucho menos son infancias y adolescencias, ¿no? Y ya existe un precedente aquí en México, ¿no? Contamos con lineamientos que se implementaron en el 2014 para restringir esta publicidad de alimentos y bebidas en la televisión y el cine. ¿Qué resultados han tenido esos lineamientos? Pues en realidad los lineamientos que se implementaron en 2014 hemos visto que son insuficientes, ¿no? O sea, representaron un pequeño avance respecto de lo que había antes, que era un código de autorregulación de la propia industria, el código PAVI, en el cual pues las propias industrias reguladas definían si su publicidad iba o no dirigida a infancias o estaba en violación de su propio código o no. Entonces, pues ese conflicto de interés pues evitaba que esa regulación fuera sólida, ¿no? Después entran en 2014 estos lineamientos, representan un pequeño avance si lo pensamos como que ya son un instrumento regulatorio, formal, de gobierno, ¿no? que puede ser monitoreado, pero siguen utilizando criterios nutrimentales que son pues no lo suficientemente sólidos para proteger a las infancias de la publicidad y pues no cubren realmente todos los medios mediante los cuales una puede recibir un impacto publicitario, ¿no? Entonces, representaron un pequeño avance, no tienen suficientes resultados positivos como para decir que fue
pues una regulación exitosa, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen dejando huecos en los horarios que se regulan y pues en los espacios, ¿no? Pero bueno, pues desde sociedad civil, razón por la cual hemos estado insistiendo durante varios años que estos lineamientos se debían fortalecer, ¿no? Sobre esta cuestión de los horarios, ¿qué es lo que han detectado? ¿En qué horario es cuando ven más publicidad para niñas, niños y adolescentes? Aunque ya existen estos lineamientos que me dices, pues falta todavía bastante. Bueno, pues en varias encuestas que se han hecho sobre telecomunicaciones, ¿no? y usuarios de esas telecomunicaciones, pues se identifica que tanto niños, niñas como adolescentes, y esto incluye fines de semana o días entre semana, los horarios en los que están más activos frente a pantallas de televisión suelen ser por las tardes. Aunque también hay un porcentaje importante de audiencias en la mañana y en las noches, ¿no? O sea, realmente nunca deja de haber pues niños, niñas, jóvenes viendo la televisión. En las mañanas pues muchos jóvenes, niños están en la escuela, entonces es un horario que el porcentaje es menor, ¿no? Pero pues nunca es cero, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante. También esas encuestas y esa evidencia nos dice que aproximadamente niños, niñas y jóvenes en México pasan entre 4 a 5 horas frente a una pantalla de televisión. No son esas 5 horas seguidas necesariamente, pero ya sumando, si viste un rato de tele en la mañana, otro rato en la tarde, otro rato en la noche, es un promedio de 5 horas que están expuestos pues a la televisión y a todos los mensajes que vean ahí, ¿no? Y esto si vemos solamente televisión, pero si a esto sumamos que ahora los mensajes publicitarios no llegan solo mediante televisión, sino también a través de las redes sociales, pues vemos que también un porcentaje muy importante de niños, niñas y adolescentes están utilizando las redes sociales en niños y niñas aproximadamente 3 horas al día y en adolescentes entre 4 y 5 horas al día. Y a veces esas horas se empalman, ¿no? Porque a veces las infancias o jóvenes están viendo la tele al mismo tiempo que están viendo algo en su celular. Entonces estamos ya frente a una realidad que pues estamos recibiendo impactos publicitarios 360, ¿no? Sales a la calle y en la parada del autobús, en el metro hay una publicidad. Te sientas a ver la tele y hay otra publicidad. Y en tu celular estás scrolleando y hay mucha más que muchas veces no está declarada como publicidad porque se disfraza de recomendaciones de algún influencer o de alguna otra cuenta. Entonces, pues bueno, si vamos haciendo la suma y consideramos que evidencias previas ya hablan de que 9 de cada 10 anuncios de comida son de ultraprocesados, pues estamos expuestos a una cantidad inmensa, ¿no? Y pues pobremente regulada. Entonces es importante que se regule esta parte, ¿no? ¿O qué es lo que ven desde el poder del consumidor? Es importante más bien restringir la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes en todos los medios. Sí, pues la publicidad realmente tendría que, la restricción o la regulación tendría que ser extensiva no solamente a cine, radio, televisión, que han sido pues los medios tradicionales, y que se entiende, ¿no? Que la publicidad tenga un poco más de fortaleza y experiencia en esa área, porque pues las redes sociales son algo relativamente nuevo en el ámbito regulatorio, ¿no? En el ámbito de cómo se entiende desde un organismo como Secretaría de Salud o COFEPRIS, ¿no? Pero definitivamente ya se tiene que contemplar en la regulación porque hacia allá va la inversión que se está haciendo en publicidad, ¿no? Y hay muchísimos más canales pues que hacen estas actividades de posicionar productos, ¿no? Y la otra cosa es, pues hay experiencias de otros países que desde un inicio la cobertura que hicieron de su regulación era de todo el día, ¿no? Y el único horario, por decirlo así, que dejaban descubierto de esta regulación, pues eran ya muy noche o en la madrugada, cuando realmente las audiencias sí ya son mucho menores, ¿no? Entonces, es el caso de Chile. En Chile, desde que se implementó su regulación, abarcaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, durante todo el día, ¿no? Y en México pues siempre se han dejado como huecos, ¿no? Entonces pues es algo que ha faltado. Entonces, para entender, es esta restricción en Chile que nos pones de ejemplo, de 6 a 11 no se puede haber publicidad, no se puede hacer publicidad de estos productos ultraprocesados o específicamente dirigida a las infancias. Y lo pregunto para saber qué es lo que sí se puede implementar acá en México.
Sí, pues en realidad en Chile muy bien hecho, lo vincularon con la presencia de estos octágonos o leyendas de advertencia en los productos. Entonces, pues simplemente si tu producto tiene estas advertencias de exceso de algún nutrimento crítico que está relacionado con el desarrollo de enfermedades crónicas, pues no lo puedes publicitar en ese horario, ¿no? Y ya no se entra entonces en una discusión sobre si este elemento estaba específicamente dirigido a un niño o a una niña o no, porque ese es un área en la que pues muchas veces las industrias que buscan publicitar pues se escudan un poco, ¿no? Diciendo, ay no, pero eso no iba para un niño específicamente. No es el caso, por ejemplo, de muchas veces los deportistas, ¿no? O sea, no podríamos argumentar que los deportistas son una figura específicamente dirigida a niños. ¿Por qué? Pues porque los deportistas son figuras, o las celebridades son figuras que tienen audiencias o fans pues de muchas edades, ¿no? Pero si ves, o sea, si un niño ve a su futbolista favorito promocionando un producto o a su artista favorita promocionando un producto, pues claro que también tiene un impacto, aunque no sea específicamente pensado para el niño o la niña, ¿no? Gracias, Ana, por esa aclaración. Y yo quisiera también preguntarte a ti, Chantal, que nos pudieras hablar un poco de los avances en el proyecto que se presenta desde el 19 de marzo para que se puso a consulta pública este anteproyecto de los nuevos lineamientos a los que tiene que sujetarse la publicidad de alimentos y bebidas en televisión, cines y medios digitales. ¿Cómo va esa parte y pues en qué consiste? Claro, Monse. Bueno, justo recordar que también como parte de toda esta política integral en salud alimentaria es que, bueno, desde el 2020 que vinieron todos estos cambios con el etiquetado frontal y la Ley General de Salud, hubo muchas modificaciones en distintas leyes y reglamentos, ¿no? No solo en la Ley General de Salud, en la norma oficial 051 y como parte de esto también en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Justo en este reglamento se obliga a la COFEPRIS a que tiene que emitir estos lineamientos, ¿no? En materia de publicidad, en donde, bueno, señale ya específicamente estas reglas que deben de seguir cualquier persona, anunciante, agencia que quiera hacer publicidad de este tipo de alimentos y bebidas. Entonces, de ahí un poco parte como esta obligación y de dónde hablamos de estos lineamientos, ¿no? Es una obligación directa de la COFEPRIS de emitir esta regulación y como bien mencionaban ya en 2014, los lineamientos que tenemos actualmente son los de 2014, prácticamente es una deuda pendiente que tiene COFEPRIS desde finales del 2022 y bueno, ante esta deuda pendiente justo, como bien mencionas, ¿no? El 19 de marzo se sometió a consulta pública este anteproyecto de lineamientos que realmente es como una propuesta en la que, bueno, están planteando nuevos criterios, nuevas regulaciones. Por una parte sí identificamos algunos avances, ¿no? Ya bien lo mencionaba Ana y también derivado mucho de estas regulaciones del etiquetado frontal. Por ejemplo, ya está prohibido que utilicen, sobre todo cuando es publicidad de alimentos y bebidas que tienen sellos, leyendas de cafeína y edulcorantes, que no utilicen estas tácticas de poner en el empaque o en la publicidad celebridades, mascotas, personajes, elementos interactivos o cualquier cuestión que llame la atención o incite o promueva el consumo o deseo de tener ese producto, ¿no? Entonces, eso es como un gran avance, ¿no? Algo que no tienen los lineamientos actuales, que deriva mucho de estas nuevas regulaciones. Otro aspecto que también veíamos interesante es que también como que en este listado de conceptos y definiciones, por ejemplo, ya hablamos de, bueno, qué se entiende por etiquetado frontal, ¿no? ¿Qué entendemos por celebridades, ¿no? Y algo ahí interesante es como cualquier persona que sea identificada por las infancias, ¿no? Aunque alguna deficiencia podría ser lo que bien dice Ana, ¿no? Que a lo mejor, pues ahora sí que ciertas personalidades son intergeneracionales, como puede que la relacionen las infancias, como puede que no, ¿no? Entonces ahí como que esos huequitos medio hay, pero bueno, sí reconocemos que hay algunas definiciones que son un avance, que son cosas que no se tenían, que obviamente ya está prohibido igualmente que utilicen este tipo de mensajes de comer cierto producto te va a hacer fuerte, ¿no? O te va a dar capacidades especiales o extraordinarias. Entonces ya ese tipo de tácticas ya no están permitidas. Eso es un gran avance, sin embargo también hay algunos retrocesos en esta iniciativa, ¿no? Y justo una de las cuestiones que vemos ahí preocupante, porque bueno, aunque se regulen y ya se señalen estas restricciones,
De nada sirve si, por ejemplo, el tema de la restricción de horarios se reduce, ¿no? Como ya bien decía Ana, al menos los lineamientos de 2014 regulan la publicidad de lunes a viernes. En estos horarios prohíben la publicidad de este tipo de productos con sellos en un horario de 2:30 de la tarde a 7:30 de la noche, es decir, 5 horas por día, ¿no? Y los fines de semana, que es sábado y domingo, se restringe de 7 a 7:30, de 7 de la mañana a 7:30 de la noche. Son 12 horas y media aproximadamente por día que se restringe esta publicidad. Sin embargo, en esta nueva propuesta lo que nos preocupa es que ahora la restricción de este tipo de publicidad quedó a tan solo 3 horas, porque solamente se restringe de las 7 de la noche a las 10 de la noche. Entonces esto es bastante preocupante porque es un gran hueco, ¿no? De nada nos sirve que no permitas poner personajes, mascotas y demás, si al final las infancias y adolescencias están expuestas todo el día a ese tipo de publicidad por todos los medios, ¿no? Igualmente los lineamientos de 2014 pues restringen esto solo en televisión y en salas de cine. Los de esta propuesta sí ya incluye como televisión y ya cuestión de internet, ¿no? También atendiendo a estas nuevas necesidades, pero sí vemos este aspecto como bastante preocupante, porque justo esto es un retroceso, ¿no? Prácticamente en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre todo de esta violación a un principio como básico en derechos humanos, que es el principio de progresividad y no regresión, que implica que en este tipo de derechos, como el derecho a la alimentación, a la salud, se van protegiendo gradualmente, pero justo tratando de considerar ya una protección más amplia, y que una vez lo que tú alcanzas de protección no debe de ir para atrás, ¿no? En este caso, los lineamientos que ahora tenemos de 2014, deficientes e insuficientes, tienen una restricción un poco más amplia de la que se está proponiendo, y digamos que ese es nuestro piso mínimo, ¿no? Y de ahí las autoridades, la COFEPRIS, debió de partir para decir, bueno, este es nuestro piso mínimo de restricción de horas, esta es la base, pero debemos ir a más. Quiero pensar que de 2014 a 2015, más de 10 años, 2025, perdón, más de 10 años, la evidencia y las recomendaciones internacionales dictan un poco más o menos en cuánto deberíamos de estar restringiendo este tipo de publicidad. Y justo pues tenemos este piso mínimo y debieron de decir vamos por más, ¿no? Y justo considerar estas experiencias comparadas como las de Chile, de decir, bueno, tal vez solo estamos restringiendo 5 horas entre semana, 12 horas y media, pues a lo mejor vámonos a algo como Chile más ambicioso, pero justo, ¿no? Me parece que hay las recomendaciones internacionales, como todos estos también como estándares en materia de derechos de la niñez, ¿no? Entonces ese es un aspecto que nos preocupa y que vemos es un gran retroceso, ¿no? En la protección de los derechos. Y para regresar un poco a esta parte que me dices, esta propuesta sí incluye algunas regulaciones en medios digitales, pero la restricción también aplica prácticamente en los mismos horarios, o sea, estas 2 horas. Sí, prácticamente sería para todos los medios solo 3 horas, y lo que decía Ana, ¿no? O sea, con esto de que la publicidad prácticamente es 360 y estamos expuestos a cine, radio, televisión y redes sociales, justo ahí es donde vemos ese punto débil, ¿no? Sobre todo este acceso en internet, ¿no? Y lo que a lo que están expuestos todo el tiempo. Y también me gustaría preguntarte cuál ha sido la postura del sector empresarial sobre los lineamientos del 2014 y estas nuevas propuestas. ¿Influyeron para que se redujeran así las horas de prohibición? Claro, es muy interesante lo que preguntas también, porque igual aclarar que la industria siempre se va a oponer, ¿no? O sea un proyecto bueno, progresista, garantista de derechos, o sea un proyecto malo, ¿no? En este caso hay muchas deficiencias en la propuesta, pero claramente la industria ya se ha posicionado, ¿no? En este proceso de consulta pública. Obviamente cualquier persona puede participar, ¿no? También es parte de estos ejercicios participativos que se escuche a todas las voces. Hasta el momento, por ejemplo, todavía hasta ayer había 31 comentarios, por ejemplo, entre industria, personalidades de sociedad civil, personas independientes, y algo que han alegado las industrias, las cámaras empresariales que representan sobre todo
todas estas empresas de alimentos y bebidas ultraprocesados, por una parte refieren que evidentemente es una regulación excesiva, ¿no? O sea, que les implica muchos trámites, en vez de que las cosas se faciliten, prácticamente van a colapsar el sistema de COFEPRIS, porque claro, ¿no? Esta regulación, sobre todo la que es de publicidad de alimentos y bebidas con sellos y leyendas, necesitan solicitar un permiso a la COFEPRIS, ¿no? Entonces, esa es como una condicionante que cambia mucho a raíz de esta modificación del reglamento y de estos nuevos lineamientos, y obviamente a ellos les implica pues una carga burocrática, ¿no? Por supuesto, no pueden estar publicitando sin antes tener ese permiso. Entonces, alegan que pues los tiempos de espera pueden ser muy altos. También refieren, ¿no?, que estos nuevos conceptos que se desglosan como, no refieren específicamente, sino en general todos los conceptos, no son muy claros, ¿no? Y que esto también puede confundir a la autoridad en el momento de tomar esta decisión de si otorga o no el permiso. También refieren que estas cámaras empresariales no fueron consultadas para elaborar y desarrollar este anteproyecto, y que bueno, legalmente ellos tienen como esta capacidad para que se les tome en cuenta desde etapas previas, digamos, a este proceso. Y bueno, también alegan, es peculiar porque nosotros un poco combatimos esta parte de la reducción de los horarios, y ellos dicen que estas restricciones no, o sea, es demasiado, ¿no? Entonces, bueno, si para nosotros es poco 3 horas, por supuesto que para ellos es demasiado 3 horas, ¿no? Y sobre todo alegan esta restricción afecta sobre todo a este libre acceso y abierto en medios en internet, ¿no? Entonces, bueno, claramente eso les afecta porque, bueno, han descubierto que es uno de los principales medios para filtrar toda esa publicidad, ¿no? Y decías entonces que desde antes ya se habían mostrado en contra de esos lineamientos, desde el 2014 pues ha habido Sí, o sea, realmente la industria un poco es la forma de actuar, ¿no? O sea, también lo vemos mucho como en efecto dominó, ¿no? O sea, se modifica la Ley General de Salud y se modifica la norma oficial 051 y siempre combaten, ¿no? Y casi siempre alegan las mismas cosas, ¿no? O que se les afecta a sus supuestos derechos al trabajo o a la libertad comercial, o que son normas excesivas. Entonces, por lo general, siempre se van a quejar, creo que esa es una tendencia, ¿no? Pero en este caso, obviamente, sí están presentando bastantes comentarios. La mayoría de los comentarios son por parte de la industria, de cámaras industriales que representan, y principalmente alegan estas cuestiones, ¿no? Y en esta consulta pública, así como hay posturas de la industria, también ustedes como organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria, me imagino, pueden dejar comentarios. ¿Qué es lo que están proponiendo o demandando a la COFEPRIS? Claro, sí, sobre todo también ese ejercicio participativo desde sociedad civil, justo también es eso, ¿no? Desde la Alianza por la Salud Alimentaria lo que exigimos es, por una parte, que se retire esta propuesta de lineamientos, ¿no? Digo, sabemos que por temas de tiempos legales seguramente lo van a dejar los 20 días hábiles que la ley establece, y probablemente estén disponibles hasta el 15 de abril, pero sí exigimos justo como este retiro, que sí se consideren estos comentarios. Digo, finalmente tienen que escuchar todas las voces, todas las posturas, pero que sí consideren todos, por una parte, pues todas estas recomendaciones de organismos internacionales, pero también estos estándares en materia de derechos de la niñez, ¿no? Y que también se utilice esta evidencia libre de conflicto de interés, porque en algunos momentos la industria también decía que se utilizaran conceptos que la misma industria ha propuesto, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Cuidadoso con el tipo de evidencia que se utiliza para hacer este tipo de modificaciones, y finalmente que también se emitan unos criterios acorde al contexto actual, ¿no? Reconociendo todas estas recomendaciones, todos estos estándares internacionales, pero también que no sea un cumplir por cumplir, ¿no? Sabemos que es una obligación directa de la autoridad, sabemos que hay tiempos que ya transcurrieron hace mucho, pero que justo, ¿no? Sí sean regulaciones que formen parte de este conglomerado de política integral, ¿no? De el etiquetado frontal, de los lineamientos de regulación de alimentos en escuelas, y que justo sea una regulación que contribuya a proteger todos los espacios en los que niñas, niños y adolescentes se desarrollan, ¿no? Y están interactuando todo el tiempo y estén protegidos ante estas tácticas tan abusivas de la industria, ¿no? Y para ir cerrando, a mí me gustaría que nos recordara
recordaran las fechas. Me decías hasta el 15 de abril está abierto este portal y como consumidores, como consumidoras, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos entrar a esta página, dejar un comentario o qué recomendación hay? ¿Estar al pendiente de estas fechas? ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Claro, sí, totalmente. También invitar a todas las personas consumidoras, madres, padres, personas tutoras de niños y niñas. El proyecto es público, realmente pueden meterse solamente en internet, buscar CONAMER, página de anteproyectos, y buscan la fecha, el 19 de marzo, y ahí les va a aparecer el primer proyecto que aparece, son justo estos lineamientos en materia de publicidad. Ahí pueden descargar esta propuesta, es muy cortita, la verdad, son 10 cuartillas, 11 cuartillas, y la pueden revisar, ¿no? Justo también yo sé que de pronto estos procesos intimidan, ¿no? Y piensan que son muy legales, y yo sé que también las leyes son muy técnicas y son muy difíciles de comprender y aterrizar ese lenguaje, pero pueden revisarla, leerla, y también pueden emitir comentarios, ¿no? También pueden revisar los comentarios que otras personas han dejado, que nosotros también hemos dejado, como esta propuesta de que se extiendan los horarios de restricción, ¿no? Siguiendo un poco el ejemplo de Chile, que se consideren ese tipo de restricciones, y pueden ahí mismo dejar su comentario. La misma página es muy amigable, tiene un manual ahí mismo que puedes descargar, entonces solo registras un usuario, un nombre, un correo, y tú puedes dejar directamente ahí tu comentario, y eso también ayuda a que la autoridad vea que no solo es la industria, ¿no? Que no solo es sociedad civil o la academia, sino que también pues la ciudadanía está preocupada por este tipo de regulaciones, ¿no? Gracias por esta explicación. A las dos, a Ana Larrañaga, Chantal Reyes, integrantes del Poder del Consumidor, y pues estar atentas a esta fecha. Sí, claro, y también estar atentas a esta fecha y qué sigue, ¿no? Porque como puede que retiren el proyecto y ahí quedó, como puede que en 2-3 semanas nos lo publiquen en el diario oficial y tengamos esos lineamientos, ¿no? Entonces, tenemos conocimiento ahí mismo que COFEPRIS ya pidió que se baje esa propuesta. Creemos que hay una intención de mejorar el proyecto, pero siempre también eso, ¿no? Como ciudadanía estar al pendiente también de nuestras redes, y es que llegaran a publicar una versión ya definitiva, pues lo estaremos ahí comunicando, ¿no? Pues muchas gracias a ambas y estamos ahí al tanto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La actualización de estos lineamientos para regular la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados puede sentar las bases de qué están viendo las niñas, niños y adolescentes y qué tan expuestas están a esta publicidad, específicamente de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Ya lo saben, les repito, el sitio que pueden consultar es el de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, para dejar sus opiniones sobre estos lineamientos. Este programa es posible gracias a la coordinación desde el Poder del Consumidor de Denise Rojas y Karen Castillo. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez y yo los veo como cada lunes por Estudio B aquí en Defensa del Consumidor y los martes por Sin embargo al aire.